Tengan ustedes muy buenas tardes, profesor y compañeros. El tema que me ha tocado presentar en esta ocasión es un tema muy importante dentro de una auditoría financiera, es el muestreo de auditoría. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Tumbes, de la Escuela de Contabilidad. El docente encargado de la asignatura es el CPCC Juan Antonio Chiquinta Alcalde. Este trabajo ha sido desarrollado de manera grupal, por eso les presentaré quiénes son los integrantes de mi grupo. Cisneros Zapata Gabriela, Chuquihuanca Ocampos Keiko, Espinosa Alburquerque Eric y quien les habla, Fernández Vaca Morán Cristian. Para iniciar con el tema de exponer, que es muestreo de auditoría, yo les hablaré acerca del marco normativo. Dentro del marco normativo yo he incluido la NIA 530 y la NIA 500. Dentro de la NIA 530 nos dice que la NIA 500 es un complementario, es decir, la NIA 530 se complementa con la NIA 500. ¿Qué nos establece dentro de la NIA 500? Que el auditor debe diseñar pruebas de control y pruebas de detalle. Como bien sabemos, las pruebas de control evalúan el control interno, los procedimientos que se realizan en cada operación, si hay segregación de funciones, si se autoriza cuando se debe autorizar, etcétera. Mientras que la prueba de detalle se busca evaluar los saldos, los valores, si son correctos. Cuando el auditor diseña estas pruebas de control y pruebas de detalle, debe determinar medios de selección de elementos. Estos medios de selección de elementos van a permitir que las pruebas sean más eficaces. En uno de los párrafos de la NIA 500 también nos dice lo siguiente, que las pruebas serán eficaces siempre y cuando proporcionen al auditor una evidencia adecuada y que esta evidencia adecuada en conjunto con otras evidencias sean suficientes para el auditor. Aquí ya nos habla del tamaño, de una cantidad que requiere el auditor o que el auditor va a determinar que es suficiente. Más adelante de este párrafo también nos habla sobre la fiabilidad y la relevancia de esta evidencia. Entonces, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, si vamos a obtener una población de 500 y un tamaño de muestra de 70, el auditor debe determinar si esos 70 son suficientes en cantidad y son relevantes y fiables en calidad. Ahora, teniendo en cuenta eso que nos establece la NIA 500, también nos menciona los medios de selección de elementos, que dentro de estos medios va a estar el muestreo de auditoría, que es los medios de selección viene a ser la población total, las partidas específicas y el muestreo de auditoría. En este caso, en esta exposición, nosotros le hablaremos acerca del muestreo de auditoría, pero es por eso que la NIA 530 se complementa a la NIA 500 porque también menciona los medios de selección de elementos. Entonces, dentro de la NIA 530, lo más importante son las etapas del muestreo de auditoría. Estas etapas son las siguientes: diseño, tamaño, selección y conclusión. Dentro del diseño es una de las etapas más importantes, ya que nos permite hacer una estrategia de cómo vamos a hacer el muestreo, una planeación del muestreo de auditoría. No solo vamos aleatoriamente a seleccionar las partidas que vamos a evaluar y sacar conclusiones, sino que se tiene que realizar una estrategia de cómo vamos a hacer el muestreo de auditoría. Luego, mediante una fórmula estadística, vamos a determinar cuál es el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta la estrategia del muestreo de auditoría. Como dice aquí, vamos a aplicar una fórmula estadística y encontraremos el tamaño de la muestra. La siguiente etapa es la selección, una de las etapas más importantes, ya que teniendo en cuenta que ya determinamos el tamaño de la muestra, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cómo vamos a seleccionar? ¿Cuáles vamos a seleccionar? La norma nos dice lo siguiente: podemos seleccionar las partidas aleatoriamente o, como lo presentaremos en el caso práctico, proporcional al tamaño. La norma nos dice que no podemos seleccionar a la más relevante o a las de más valor. Siempre tiene que ser, como uno de los principios que nos establece esta norma es que todas las partidas tienen la misma posibilidad de ser elegidas. Este punto es muy importante a tener en cuenta dentro del muestreo de auditoría. Y por último, la conclusión. La conclusión es la etapa final, el resultado del muestreo de auditoría. Dentro de la conclusión hay que tener en cuenta algo muy importante, de que nosotros al determinar esta conclusión la vamos a determinar sobre la población, pero teniendo en cuenta el tamaño de la muestra. Es decir, si yo tengo una población de 400, por ejemplo, 400 facturas, y yo determino un tamaño de muestra de 70, yo voy a realizar las conclusiones sobre la población, que son 400 facturas, pero teniendo como base el tamaño de muestra, que son 70, y son las que han sido auditadas. Bueno, ahora le doy pase a mi compañera Gaby, que continuará con la exposición.
Definiciones. Dentro de las definiciones tenemos muestreo de auditoría, riesgo ajeno al muestreo y anomalía. El muestreo de auditoría se considera muestreo cuando las partidas que se auditan es menor del 100% y se concluye a la población. Riesgo de muestreo. Se dice que es el riesgo de que la conclusión basada en una muestra pueda diferir de la que se obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda una población. Hablamos de riesgo ajeno al muestreo, es cuando el auditor tenga una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Como tenemos algunos ejemplos en lo que es la interpretación errónea de las evidencias de auditoría, utilización de procedimientos de auditoría inadecuada y por último la falta de reconocimiento de una incorrección o una desviación. Luego tenemos como última definición anomalía, que dice que es una incorrección o una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones en una población. Le doy pase a mi compañero Eric. Continuaremos con el muestreo de auditoría. Sus partes vendrían a ser el valor en libros, el factor de confianza, el factor de expansión, el error tolerable y el error previsible. Valor en libros. Al determinar el tamaño de la muestra, debe relacionarse con el universo definido. ¿A qué nos referimos en este punto? Que si bien nosotros tenemos un valor en libros que nos provee la entidad, este valor en libros no va a ser el que vamos a terminar utilizando, sino vamos a tener que muestrearlo. En este muestreo calcularemos la relevancia de los montos que nos proporcionan, variando dependiendo de la cuenta. Por ejemplo, en una cuenta de compras, veremos la relevancia de esta dando un monto. Este monto se dirá a partir de este monto será relevante para el grupo auditor. Siguiendo con la operación que se va a entender mucho mejor en el ejercicio, nos daría un total. Ese total va a ser el nuevo valor en libros ya muestreado, el cual lo vamos a utilizar. Y ese vendría a ser nuestro universo definido. Factor de confiabilidad. Aquí prima la experiencia y el criterio del profesional, debido a que la norma no nos especifica o no nos dice cuánto valor le tenemos que dar a determinada cuenta, sino más bien nos expresa de que tenemos que tratar a las cuentas por igual. Pero nosotros al momento de realizar la auditoría no podemos hacer eso. En sí, nosotros como auditores nos damos cuenta de cuáles son los puntos que podrían ser débiles en la entidad para poderlos auditar y poder dar una conclusión sin sesgo. Para eso utilizamos estos niveles de confiabilidad. Podemos utilizar, por decirlo vagamente, 1.1 para existencias, 1.4 para caja, 1.9 para bancos y así sucesivamente para cualquier tipo de cuenta. Error tolerable. Es el error máximo en la población, que el auditor está dispuesto a aceptar y concluir que el resultado de esta muestra ha logrado el objetivo de la auditoría. Este error tolerable se da en forma porcentual, a diferencia del que trataremos más adelante, que sería el error previsible. Error previsible. El error esperado es la tasa del error que el auditor espera encontrar en la población, en base al juicio profesional y el conocimiento de la entidad y su entorno, obtenidos a partir de su experiencia histórica y su análisis preliminar. Por su naturaleza debe ser inferior al error tolerable. El error previsible se da en valor valórico, o mejor dicho, numérico, a diferencia que el error tolerable que se da en valor porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al hacer el cálculo estadístico, como bien sabemos, cada cálculo estadístico conlleva un porcentaje de error. Este porcentaje de error, por ejemplo, si en el error tolerable nos sale 1.3, el error previsible sería 1.2 o 1.1. Es el error que nosotros queremos dar, no el error que nos va a dar la muestra. Y por último, el factor de expansión para el error previsto. Se requiere solo cuando se prevé error. Se utiliza mediante el riesgo de aceptación incorrecta especificado por el auditor. Fórmula para determinar el tamaño de la muestra.
Tamaño de la muestra va a ser igual al valor en libros por el factor de confianza, todo esto sobre el error tolerable menos el error previsible por el factor de expansión para el error previsto. Le doy pase a mi compañera Keiko. Ahora vamos a desarrollar lo que es un caso práctico sobre el tema que estamos hablando. El enunciado dice lo siguiente: en la empresa Perú SAC se procederá a realizar el examen a la partida de cuentas por cobrar comerciales y se ha establecido como universo los saldos deudores de dichas partidas. El valor en libros de dicha partida es de 150.000 y la unidad de muestreo se define como las cuentas por cobrar comerciales. Lo primero que vamos a hacer es calcular el tamaño de la muestra. Ya como lo mencionó mi compañero anteriormente, la fórmula para calcularlo es el valor en libros por el factor de confiabilidad sobre el error tolerable menos el error previsible por el factor de expansión. En el valor en libros, como lo mencioné anteriormente, tenemos 150.000. El factor de confiabilidad está representado por un 5%, que equivale a un factor de 3, y el error tolerable, según el criterio del auditor, ha considerado un 7% del valor en libros, que equivale a 10.500. El error previsible también se considera según el criterio y la experiencia del contador, en este caso va a ser 1.000, y lo que es el factor de expansión va a ser un 5%, que también está representado por un factor de 1.6. Entonces, aplicando la fórmula, nos da que el tamaño de la muestra sería 51. Ahora se va a determinar el método de selección de la muestra a través de un intervalo de muestreo que está representado por la fórmula que es valor en libros sobre n, que en este caso es el tamaño de la muestra que se calculó anteriormente. El valor en libros es 150.000 y el tamaño de la muestra es 51. Al realizar esta división, el intervalo de muestreo nos da un resultado de 2.941.18. Ya. Ahora vamos a proceder lo que es el proceso de selección de la muestra. El rubro, como lo mencionamos anteriormente, es cuentas por cobrar comerciales. El periodo es en el año 2019. El método es muestreo probabilístico proporcional al tamaño. Esta auditoría se hace con el objetivo de hallar evidencia de que un saldo de cuentas por cobrar comerciales no está significativamente equivocado. El universo es las cuentas del libro mayor de saldos deudores y la unidad de muestreo es las cuentas por cobrar comerciales. Para el proceso de selección de muestras, tenemos todos los clientes de cuentas por cobrar comerciales, el valor en libros de cada uno de los clientes y paralelamente tenemos el saldo acumulado. Primero, ya determinamos lo que es el intervalo de muestreo, por lo que se va a proceder a seleccionar un número al azar entre el 1 y lo que nos dio el intervalo de muestreo, que era 2.941, y también se elaborará una columna de saldos acumulados. La muestra incluye toda la unidad de muestreo que va a contener el intervalo de muestreo. Entonces, se selecciona en este caso al cliente Junquis Perramo, que el primer de monto es 1.000, según el criterio del auditor también se selecciona esto, y se suma el intervalo de muestreo, por lo que nos da un resultado de 3.941. Paralelamente está la muestra seleccionada, que es el valor en libros de cada cliente, en este caso es 2.400. Luego a los 3.941 se vuelve a sumar el intervalo de muestreo, lo que nos da 6.882 en el cliente La Grande S.A., que tiene una muestra seleccionada de 5.500, y así sucesivamente se va a sumar los intervalos de muestreo hasta llegar al tamaño total de la muestra, que en este caso está conformado por 51 cuentas con saldo deudor, que es lo que se ha calculado. Luego, para la ejecución del plan de muestreo, se realiza lo que es la confirmación de saldos. Bien, acá tenemos un documento en el que se está pidiendo que se confirme el saldo deudor, que sería de 5.500, donde el último movimiento de este cliente fue el 15 de diciembre del 2019, y lo que se pide es que si el saldo que se está indicando es conforme, se comunique su conformidad, y en el caso de que exista diferencia, se indique el saldo que se está manteniendo en los estados financieros.
Esta confirmación de saldos es una técnica que se emplea en los procedimientos de auditoría, lo que permite que el auditor pueda cerciorarse de la veracidad de los saldos que se está presentando en su examen. Gracias.